haces bien. ¿De dónde provienen los ecuatorianos? Esa es una gran incógnita que por años los genetistas e investigadores sociales están investigando. El Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE tiene una respuesta científica y se lo contamos a continuación. ¿De dónde vienen los ecuatorianos? Es la pregunta que por muchos años se han hecho varios investigadores sociales. El Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE tiene una respuesta. En este año realizó un estudio de proporcionalidad en la composición genética étnica del país y determinó que el ecuatoriano es mestizo trihíbrido, es decir, una mezcla de amerindio de la madre y europeo por el padre. También hay una mínima proporción de afro. Según la UTE, los mestizos tienen genes indígenas en un 61%, 32% de los europeos y 7% de los afroecuatorianos. De su lado, los indioamericanos tienen 90% de genes indígenas, un 7% de europeos y 3% de afroecuatorianos. Los genes afro se mantienen en un 65%, en un 23% los europeos y en un 12% los indígenas. Ana Karina Zambrano, investigadora docente de la UTE, señala que esto se debe a que los colonizadores europeos llegaron por la costa y desde allí avanzaron por todo el país. Esto nace por una preocupación de saber de dónde venimos, cómo ha sido nuestra historia y confirmar lo que nos han venido contando a nosotros desde que éramos pequeños. Siempre nos han contado que nosotros somos una mezcla de poblaciones. Ese fue nuestro interés principal y posteriormente poder relacionarlo a predisposición a diferentes enfermedades genéticas a las que somos nosotros un poco más sensibles o predispuestos a. Y vimos entre mujeres y hombres que tenemos una mayor prevalencia, mayor composición nativa americana, seguida por una composición europea y por último una composición africana. Este estudio fue realizado a individuos autoidentificados como mestizos y lo que se realizó es en 240 individuos, unos marcadores específicos autosómicos que están en todas las células mezclados entre hombres y mujeres. Paola Leone, investigadora docente de la UTE, explica que esta investigación les permitirá determinar la influencia genética de varias enfermedades como el cáncer e incluso la intolerancia a la lactosa. El cáncer es una de las causas más importantes de mortalidad en el Ecuador y en muchas partes del mundo, y entonces, por ejemplo, hemos visto que en la población ecuatoriana, quienes tienen más componente nativo americano, pues tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata, los hombres. En cambio, quienes tienen mayor componente europeo, tienen más riesgo de desarrollarlo. Igualmente, otro tipo de cáncer, un cáncer de la sangre, que se llama mieloma múltiple. Este es el cáncer hematológico más frecuente de las poblaciones con más componente africano, y la sorpresa fue estudiar la población ecuatoriana y encontramos que era muy frecuente quienes tenían más componente nativo americano. No solo eso, sino que la edad de presentación era más temprana, es más agresivo el cáncer, y obviamente esto nos interesa porque así como estamos analizando muchas enfermedades, vendrá una siguiente etapa y es ¿qué significa esto en cuanto a respuesta a tratamiento? En la siguiente etapa, la UTE espera investigar los campos genéticos de los afros y expandir su campo de investigación a otras enfermedades. María Elena Vaca, Medios Públicos. Un tema fascinante y muy importante, y para tratarlo nos acompaña César Pazmiño, quien es médico genetista y tiene un doctorado en biología. Actualmente dirige el Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE y es miembro de la Academia de Medicina y fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana Genética Humana y además lideró esta investigación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, gracias. Y bueno, vemos que la importancia de saber de dónde venimos no es solo para saber si somos europeos o si somos indígenas, sino que va más allá. También va a la parte médica y a la parte de entender qué enfermedades pueden ser más recurrentes en nosotros como ecuatorianos. ¿Cómo inicia este proyecto para investigar el origen? Bueno, siempre hemos estado interesados en el tema de la población ecuatoriana desde que yo regresé a este país a hacer genética. Entonces hay varias formas de enfrentar el origen de los ecuatorianos. Trabajamos primero con cromosomas, después nos hemos metido al tema de genes. Y lo curioso de nuestro último estudio, que es coparticipativo con varias instituciones y sobre todo hicimos una revisión de qué pasaba con todo lo publicado en el Ecuador.
Así es que unimos y agregamos los datos que habíamos empezado a generar. Entonces hemos trabajado con 3, digamos, huellas genéticas, ¿no? Una que solo hereda la madre, que se llaman mitocondrias, una que hereda solo el padre, que es el cromosoma Y, y otra que está en todos los cromosomas, los 22 pares de cromosomas que tenemos. Entonces, uniendo estas 3, podemos ahora tener un mejor criterio. Además, incluimos un tema histórico, que es el tema de la migración que produjo la conquista. Es decir, la conquista llega por la costa, y cuando tú ves la repartición, digamos así, la distribución de los genes, coincide totalmente con esta llegada por la costa y sube hacia la sierra, y al oriente va poco. Entonces, genéticamente estamos compuestos así. Entonces, hemos unido muchos datos. Y lo interesante es que la pregunta que tú hacías, ¿no? O sea, bueno, ¿y de qué sirve esto? O sea, aparte del tema histórico, que es fascinante, porque puedes tú ahí ya decir, sí, esta es la composición, incluso no solo histórica, sino ya la huella genética que se dejó desde los primeros habitantes, que son más o menos 12.000 años atrás, y la conquista que causa un remesón genético en la población de Ecuador. Entonces, ahora ya podemos decir, miren, si ocurre esto, estamos compuestos, para decir algo así, 60% de genes indígenas, amerindios, un 30% de europeos y un 10% de afros, variando las proporciones, ¿no es cierto? Podemos también decir que las mujeres nos heredaron las mitocondrias, y los varones europeos heredaron el cromosoma Y. Entonces, esto es lo interesante de la asociación con la historia, ¿no? Pero tiene importancia, en realidad eso es lo que debería más bien difundirse, cómo esta relación étnica tiene que ver con el desarrollo de enfermedades, con predisposición a hacer enfermedades, con resistencia a fármacos, también, claro, o susceptibilidad a incluso mejor respuesta o peor respuesta al tema de vacunas. Entonces, ahora empezamos a entender cómo los ecuatorianos nos comportamos. De ahí la importancia de seguir estudiando, porque no es lo mismo dar un fármaco a población ecuatoriana con un componente étnico, digamos 60-30-10, que con un componente 90-8-2. Entonces, tú dices, tengo que estudiar a la población del Ecuador, porque de acuerdo a eso voy a ver incluso qué tratamientos doy, por qué unos pacientes responden mejor o peor. Entonces, creo que esa es la esencia en realidad, ¿no? O sea, cuando tú ves los datos que ya vamos conformando, esta cuestión que llama la atención a las personas que dicen, soy resistente o no a la lactosa, por ejemplo, no tomas leche y te hace mal, resulta que eso tiene una asociación gigante con el tema de origen genético. Entonces tú ahí te das cuenta que eres menos resistente a la lactosa cuando tienes genes amerindios. Entonces la susceptibilidad a este producto te hace que tengas problemas gastrointestinales y así. Y cuando tienes más componente europeo, eres más resistente a la lactosa. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta cómo es la composición, ¿no? Hablabas, claro, hace un momento de una persona que tiene fibrosis quística, ¿no? Entonces dices, sí, ese también tiene un componente genético, ¿no? Nosotros tenemos como composición genética que la mutación, el cambio del ADN más frecuente en los Estados Unidos y en Europa, aquí es muy bajo. O sea, mientras ellos tienen 80-90% de esta característica, en el Ecuador llegamos al 40-47% nada más. Entonces tenemos que entender de otra manera las enfermedades de los ecuatorianos. Es un paso muy grande que se está dando en la medicina, sobre todo al poder tratar desde su origen y saber cómo atacarle, cuáles son las enfermedades más fuertes que se puede dar a nuestra población. Anteriormente se pensaba que aquí no se hacían esos exámenes. Así es. Es más, se pensaba que solo en el exterior, pero vemos que ahora la UTE tiene este impulso y este proyecto que realmente es muy valioso para todos los ecuatorianos. Exacto. Nosotros ahora tenemos en realidad yo en eso veíamos en el video las imágenes del laboratorio, es un laboratorio top. Y entonces estamos trabajando con la tecnología de última generación, tenemos un aparato robotizado para
para hacer justamente los estudios de ya no un solo gen, hacemos estudios de 4.800 genes en una sola análisis, y entonces puedes entender mucho mejor el origen de los ecuatorianos, cómo nos comportamos, cómo variamos. Tenemos que, este programa que manejamos se llama Varioma, que es decir, el estudio de la variedad genética de los ecuatorianos. En el mundo existe un proyecto similar, que es el proyecto Varioma en el mundo. Entonces nosotros estamos metidos de alguna forma en esta parte, ¿no? Y complementariamente trabajamos con el tema de predisposición a cáncer, que es otro tema que nos preocupa mucho. ¿Y cómo estamos los ecuatorianos en ese tema? El cáncer es la primera causa de muerte si uno pondría solo cáncer, ¿no? Cuando le pones el apellido cáncer de estómago, claro, estamos en el 9º, ¿no? Pero como cáncer somos la primera causa. Entonces ahí también te das cuenta que hay unas variantes importantes, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad que afecta más a los afros, que nosotros se llama mieloma, que hemos visto que está presente en población de origen amerindio, y entonces tenemos también una composición diferente, y así puedo hablar del cáncer de colon, el cáncer gástrico, el cáncer de piel y el cáncer de mama mismo, y entonces empiezas a hacer como un cuadro de cómo es en realidad el componente de los ecuatorianos. Yéndome más allá, en la parte genética, usted habló sobre que dependiendo también cuántos porcentajes tenemos de, por ejemplo, europeos, somos resistentes a la lactosa. En ese sentido, nosotros deberíamos tener un examen genético, tal vez más adelante, no sé, para saber qué alimentos a mí me sirven y qué alimentos no. Eso es una de las metas que tiene esta nueva visión de la genética, ¿no? Se llama la nutriogenómica, ¿no? La nutriogenómica, ¿qué quiere hacer? Entender exactamente, y no solo el tema sino en genes de rendimiento deportivo pasa lo mismo. Es decir, cómo cuál es el mejor ejercicio, cuál es el mejor deporte para ti. Lo mismo, cuál es la mejor comida, cómo tú puedes controlar tu peso en relación a cómo respondes genéticamente ante los alimentos. Entonces, esta es una nueva forma de enfrentar a la vida de las personas, ¿no? O sea, de qué te vas a enfermar. Incluso si uno puede volar un poquito el tema de las películas de ciencia ficción, que ya no es tan ficción, es saber tu mapa genético y de acuerdo a eso ver para qué sirves, cómo te comportas, y tiene una implicación ética social tremenda, ¿no? Porque el saber el genoma de las personas también hay empresas ávidas de saber tu genoma, por ejemplo las aseguradoras. Entonces, claro, para saber si eres asegurable o no. Claro, exacto. Entonces es una forma también de discriminar. Si tú tienes unos genes que a mí no me interesa que los tengas porque tengo que pagarte primas muy altas, entonces dices, también te cobro mucho. Entonces hay una discusión ética muy curiosa en relación a toda la información genómica nueva, ¿no? Porque ya no hablamos solo de genética, es un solo gen, sino el genoma completo, el conjunto de genes, cómo se comportan en los individuos. Y eso nos está dando una información fabulosa sobre lo que es la población, cómo se comporta. Y yo creo que en el Ecuador tenemos que seguir haciendo esto. Creo que el Estado incluso debería apuntar un poco a entender mejor a la población, ¿no? Nosotros somos un laboratorio pequeño, digamos así, que aportamos con datos a la población del Ecuador y aportamos a nivel internacional con los conocimientos, pero yo creo que para saber incluso tener políticas de salud pública genética, tienes que saber la composición genética de los ecuatorianos. Muy interesante ese tema. Por otro lado, aparte de la investigación que ustedes realizan como universidad, ¿prestan algún servicio a la ciudadanía, por ejemplo, donde se pueda mandar a hacer exámenes genéticos que mandan muchas veces los médicos para determinar cierta enfermedad? Ahí hay una cosa muy interesante, la ley es un poco absurda en eso, las universidades no son prestadoras de servicio, en este país, en todo país del mundo sí, pero en este no. Y entonces, claro, tú no puedes prestar servicios de salud, pero como somos un centro de investigación, tienes la alternativa de hacer dentro de un proyecto de investigación que está aprobado por comités de ética, por el propio ministerio, y hacer los estudios a individuos que necesitan hacer pruebas que el Estado no las hace. Por ejemplo, el tema de genómica simplemente no hace el sector público de salud, hace una universidad, la UTE. Entonces, yo creo que sí hay la forma de acceder, ¿no? Entonces, incluso de hecho hacemos estudios, por ejemplo,
personas, pacientes que tienen enfermedades raras, que no tienen diagnóstico en otras partes, nos solicitan los estudios a nosotros, normalmente los hacemos gratuitos. En eso también la universidad ha puesto el dinero para hacer este tipo de temas. Y llegas a diagnósticos. Diagnosticamos algunos casos muy raros, por ejemplo, un caso de insensibilidad al dolor, que se hizo incluso un poco famoso en las noticias. Hemos diagnosticado casos de unos síndromes raros, se llaman Kabuki, otros de displasias óseas que no se encuentran en el mundo mucho. Entonces hay casos incluso de alteraciones de cromosomas, que hay un caso aquí de 69 en el mundo en más de 60 años. Entonces, más o menos es... Se va a ganar la lotería. Exactamente. Entonces, todo esto que vas descubriendo a través de tecnologías que vas modernizando, ¿no? Entonces, yo creo que en esto también es una forma de decir, miren, la tecnología es importante para incluso el servicio público. Entonces, si tú tienes mejor tecnología, vas a saber qué te pasa. Si, por ejemplo, te vas a hacer una cirugía, hay genes ahora que te dicen, usted tiene susceptibilidad mayor o menor al uso de los anestésicos. Y entonces todo esto te va haciendo un cuadro muy importante para una cosa que es lo que estamos hablando ahora, que es la medicina personalizada o la medicina de precisión. Sí. Hemos visto que Roche le está implementando en este momento en ciertos campos. Bueno, no lo sé, pero nosotros creo que el tema de la genómica tenemos que meterlo en muchos aspectos, dijimos, ¿no? Por ejemplo, leucemias. Sí, salud, exactamente. Tantos temas que se pueden abordar a través de la genética. Bueno, detrás de todo esto hay un equipo de trabajo. Exactamente. Y hay una inversión. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que se pueda replicar este tipo de proyectos a nivel nacional? ¿Ustedes qué perspectiva tienen al respecto? Bueno, nosotros tenemos un equipo de 12 personas, tenemos una inversión bastante grande del tema de tecnológico. Hemos preparado gente, estamos abiertos a que las personas vengan a aprender lo que estamos haciendo. Por ahora somos el único centro del país que tiene un secuenciador masivo funcionando. Entonces estamos abiertos, hemos dado cursos de esto. ¿Dónde se puede encontrar información al respecto? Bueno, tenemos varias formas, tenemos la hoja web propia de la universidad, pueden contactar conmigo, buscarme en Google. Estoy ahí siempre. El centro nuestro también estamos en Facebook, estamos en Instagram. ¿Con qué nombre está? Se llama SIG-UTE, SIG-UTE. Centro de Investigación Genética y Genómica UTE. Entonces estamos así y esa es la manera de acceder. Tenemos publicaciones, podemos asesorar en cuestiones de organización de laboratorio. Tenemos un buen contacto con el Ministerio de Salud Pública, con el tema de apoyar el desarrollo de estas técnicas para beneficio de pacientes que no tienen acceso a esta tecnología. Listo, muchísimas gracias. Realmente algo muy interesante que vemos que se viene ya, porque la tecnología, la genética puede servir muchísimo para que los medicamentos de nueva generación sean más eficaces, igual que la alimentación y todo lo que respecta al ser humano. Muchísimas gracias, César Pazmiño. Estaremos pendientes de las noticias que ustedes tengan. Esta siempre es su casa y ustedes, amigos, también pendientes. Les hemos dejado ya la información donde pueden encontrar más sobre este proyecto.